Hello and welcome everybody. Hola, ¿cómo están todos? My name is Josh Rincon. I'm the program director here at Avance Latino. Soy el director de programas aquí en Avance Latino. And I'm excited. I'm not just here by myself. I have Carlos Rincon, who's the founder of Avance Latino. Hello, Carlos. Introduce yourself. Yes, hello everyone. Hello Dashman, everyone. This is Carlos Rincon, Pastor Carlos Rincon, founder of Avance Latino. Este es el Pastor Carlos Rincon. Hola a todos, bienvenidos a este programa de Avance Latino. Soy el fundador también de esta organización sin fin de lucro. Bienvenidos a todos. Welcome. Bienvenidos a todos. Today we're going to talk about how to prepare for recession, which is a topic that a lot of people have been talking about. Hoy vamos a hablar sobre cómo prepararse para una posible recession. But before we start, please share this video. Very, very important. Share this video with your friends and family so they know what there might come, the possibility of a recession, so they're prepared, what to do, why there might be a recession, what is a recession. Bien importante, por favor, comparte este video con sus amigos y familias para poder ellos también entender qué es una recesión, qué pasa en una recesión y cómo prepararse para una recesión. So, without further ado, I'll go ahead and start by explaining what is a recession, okay? So a recession is a cycle when there's a general decline in the economic activity after 2 consecutive quarters. And I'll explain that right now. Ok, so yo voy a traducir. Ok, una recesión ocurre cuando oficialmente en 2 cuartos del año ha decaído el crecimiento. And basically, what that means is that people are not spending money and unemployment starts to slowly rise. Y básicamente 2 cosas suceden. La gente de pronto deja de gastar y el desempleo empieza poco a poco a subir. And usually a recession lasts anywhere from 6 months to 3.5 years, is what history has proven. Históricamente, una recesión puede durar desde 6 meses hasta 3 años. Eso es lo que históricamente ha sucedido. Now, I want to talk about some key events in which have probably led us to this point of a possible recession. So, Y yo voy a estar hablando, José va a estar hablando sobre posibles causas, algunas de esas causas que provocaron a este punto de que estamos ante una probable recesión. so this Wednesday, the Federal Reserve Bank, Jerome Powell, which we met him like 3 or 4 or 5 years ago. Yeah. Este miércoles, el presidente del Banco de la Reserva Federal, George Powell, Jorge Powell, Jerome Powell. Jerónimo. Él, a quien yo y tuvimos en persona y que estuvimos ahí presentando y hablando, que de hecho no sé por qué, pero a mí se me hace como que es mucho más difícil poder entrar donde él estaba que cualquier otro lugar. Es una persona muy importante. Yeah. He's basically, before I get into it, the Federal Reserve Bank is like the bank of the U.S. Whatever Antes they de entrar, decide, every other bank has to follow. antes de que entremos en más detalles, la Reserva Federal es el banco del país y lo que ellos deciden, los demás bancos tienen que sujetarse a lo que este banco dice. So this Wednesday, if you didn't watch, the breaking news was that they raised the interest rate by 75 basis points, which is Si the ustedes no se largest since 1994. Si ustedes no se han fijado, no supieron, pero este miércoles pasado subió el interés por un 0.075 o 3/4 de un punto, uno de los más altos en los últimos, dijiste, 40 años. Since 1994. Desde 1984, casi 40 años. So it's not 3.5, it's 3.75%. Yeah, so 0.75. But yeah, so what does this mean? Basically, because you hear basis point to 75, this sounds confusing, right? ¿Y qué significa esto? Estamos hablando de puntos, que porcentajes y todo, y puede ser un poco confuso, pero ¿qué significa esto? So when you guys go out to the store and you buy stuff, what do we use? I'm not going to show the numbers, but a credit card, right? ¿Y qué significa? Normalmente cuando uno va esta no es una tarjeta de crédito, es de mi carro, en caso que se descomponga por una tarjeta. No tengo ninguna aquí conmigo. Ok, ya, aquí está una Visa. Ahí está. Normalmente uno compra todo con tarjeta de crédito y lo que va a pasar es que
So basically, what happens is when they raise interest rates at the Federal Reserve, that means our rates on credit cards, insurance, mortgages to buy houses, car loans, they also go up. Ya, y lo que sucede es que cuando la Reserva Federal o el banco del país sube el interés, significa que todo el crédito sube, por ejemplo, tarjetas de crédito, pagos de préstamos de casa, préstamos de carro, todo sube bastante el interés. And since it's going up, that means a lot less people are going to be able to buy stuff or afford things. Y como está subiendo, eso significa, es obvio que la gente va a tener menos dinero para poder comprar. So basically, what does that mean? That money is going to get very expensive to borrow. Y la forma sencilla de explicarlo es de que el dinero se va a hacer caro de que podamos conseguir un préstamo, o va a ser caro tener un préstamo de dinero. But you might ask, why do they want to do that? Why would they do that to us? Y usted se puede preguntar, ¿pero por qué están haciendo esto? ¿Por qué nos están haciendo esto? They do this to fight inflation, which is the highest that we've seen since 1981, 8.6%. Y lo están haciendo para atacar la inflación, que es una de las más altas en los últimos, since you 40 said what? years? 1981? Desde el 1981, so estamos hablando 40 años, el más alto de inflación que hemos experimentado. But if we can be honest, gas is not up 8%, rent is not 8%, food is not 8%, it's 20, 30, 40% for a lot of us, right? The things that really affect us. Ya, pero si nosotros somos realistas, la gasolina, la comida y muchas otras cosas más, no es ese 8 punto y algo realmente, o el 10, eso es 20 o 30 probablemente. So in order to lower inflation, to lower gas prices, food prices, and all that, they have to raise interest rates. That's the Y la only única way. manera de bajar o de detener el crecimiento y de bajar el crecimiento de la inflación es subiendo el costo de nosotros tener dinero en crédito. And when they raise interest rates and it lowers inflation, there is a big chance to cause a recession. Y también cuando ellos suben el interés y baja la inflación, una de las consecuencias es que puede haber una recesión. But don't be scared. We're going to explain some other events and ways that you can prepare yourself for this possible recession. Ya, pero no se asusten, sino vamos a ver qué podemos hacer. No está todo perdido, y después vamos a hablar de algunas estrategias de qué hacer. So another event that's happened is with houses. Let's talk about houses, mortgages. Otra de las cosas que está pasando que tiene que ver con la compra de viviendas, las casas. So a mortgage, the average mortgage rate, so this is an average, in 2021, January 2021 was at 2.65, so a little bit under 3%. En el año pasado, literalmente, era el interés en la compra de una vivienda era un poco más arriba del 2%. Yo personalmente agarré un préstamo con el 2.8%. And he just said that he refinanced his house with the 2.8%. So, and what were you at before? 4.5. So that's a huge savings. How much are you saving a month? Yo estoy ahorrando ahorita $800 mensuales por los próximos 15 años. So as you can see, interest rates, huge impact on your savings. He's saving $800 a month. Now, so 2.65% interest rate, and the average new home price in the U.S. last year was a little bit over $400,000. Y el precio promedio en todos Estados Unidos es realmente, no aquí en California, pero en todos Estados Unidos es 450,000, dijiste, ¿verdad, José? 400,000. Oh, 400, perdón. And today, a 30-year mortgage rate is a little bit under 6%. It's at 5.78%. So go ahead, you can explain. Ya, y hoy en día el interés en este momento es a poco abajo del 6%, 5.7%. El promedio. And this is the crazy part. So the interest rate is double, almost more than double. I mean, Yeah. El interés ha subido más del doble, como ustedes pueden ver, para la compra de una vivienda. and it continues to go up. Y va a continuar subiendo. And it will continue to go up as they continue raising interest rates. It's gonna. Y si van a seguir subiendo el interés, la Reserva Federal, por supuesto, el costo de un préstamo, el interés va a ser cada vez más alto. And the average new home price in the U.S. last year was 400,000. This year it's at 570,000. Ya, el año pasado era 400, hoy es 570.
$1,000 el promedio tan solo en un año. Un cambio drástico realmente en cuanto al costo de la vivienda. So let's say you bought a house last year to this year. That means that your monthly payments would have increased by 100%. Y eso significa que si tú compraste una casa el año pasado y la compras ahora, el pago que vas a pagar de interés va a ser literalmente el doble de lo que pagabas el año pasado. For example, in this specific situation, from a 400,000 to Es- 570,000 es- es- house, y vamos a examinar lo que ya dijimos de pagar 400 a 570. from a little bit under 3% interest rate to close to a 6%, so double. Pagando menos del 3% comparado a pagar ahora casi el 6%. Your monthly payment would have been 1,300 last year, and today it would be at 2,700. El año pasado el pago hubiera sido 1,300 y en este año es 2,700. So crazy, crazy, Ah, crazy. El doble, más del doble, el pago solo de interés. So that's another key event in why a recession could happen. Y esta es una de las razones por qué es probable que una recesión pueda pasar por el aumento en el costo del dinero. Now, another key event, gas. Gas prices have hit another record. Otro evento importante y es que los precios de la gasolina han subido demasiado. As of right now, the average cost of a gallon per gas is $5.11 in the Y el whole prom- US. El promedio en el costo de la gasolina es poco más de $5 en promedio en todo Estados Unidos. Last year was an average of $3, and the year before was $2. El año pasado era 3 y el año antes el antepasado, pues era casi 2. So that's a huge increase that we've seen just in 2 years. Estamos hablando que en un periodo de 2 años ha subido más del doble el costo de la gasolina en el país. I mean, for the wealthy, does it really hurt their pockets? Maybe, but for the everyday person, the hardworking, middle class, lower class, imagine paying double in gas in a month, and you're already basically almost paycheck to paycheck. That's like, Ya, para la gente que le sobra el dinero, pues eso no significa mucho y no fácilmente pueden cubrirlo. Pero para la gente de clase media, la clase obrera y sobre todo la gente pobre, de por sí estaban limitados en sus ingresos a $2 o $3. Imagínense ahora que tienen que pagar a 5 o más, especialmente aquí en California, que está a $7. En Yeah, algunos yeah. lugares. Bueno, gracias a Dios, yo todavía la consigo a 6. yeah, I have to buy premium, so I'm at Imagínate, sí, 629. gracias a Dios la consigo a 6. Es como, Ah, I know. crazy, crazy. Gas has gone up a lot. So we talked about inflation. We talked about houses. We talked about gas. Ya, Another thing- hemos hablado acerca de la inflación, hemos hablado acerca de la vivienda, el costo de la vivienda y también el costo, por supuesto, del combustible o de la gasolina. Now let's talk about the whole U.S. stock market. Ahora vamos a enfocarnos en la bolsa de valores de Estados Unidos. So the S&P 500 and the Nasdaq, which basically represents the biggest companies in the U.S., an index. Hay dos bolsas, no bolsas, pero dos indicadores que se usan, estos dos indicadores que se usan, el S&P 500 y el otro, ¿cuál es, José? Nasdaq. El Nasdaq, son los indicadores más importantes para ver el estado de la bolsa de valores en Estados Unidos. And as of right now, they're down 24% and 30%. En este momento han decaído en un 24% su valor, comparado a compared to January of this year and November. comparado solamente a principios Couple months. del 2022. Yeah, just a couple months. And what does that mean? That means we're entering a bear market. A bear market just simply means, in financial terms, that everything is going to be going down or kind of stagnant. Ya, estamos entrando en lo que se conoce como un mercado, pues no sé si se dirá igual en español, De oso. oso, bear market, o un mercado que está perdiendo básicamente valor. Y eso significa o vamos a continuar decayendo o se va simplemente a estancar, pero no va a haber crecimiento, o sea, no va a producir valor para los que invierten en la bolsa de valores. In 2020 and 2021, we had what's called a bull market. If you invested into, the Apples, the Teslas, the big stocks, you were going to make a good return because the bull market, on average, people made a good return, over 20%.
tanto en el 20 como en el 21 se vivió o se tuvo lo que era un mercado acelerado o de crecimiento. En inglés le llaman bull market, como un toro. Pero era un mercado en el cual estaba creciendo y creo que creció más del 20%, ¿no, José? En esos 2 años o 25% o per algo each así. year. Y en algunos hasta más que eso. Yeah, definitely. We saw the biggest growth in investments, but now Pero, we're starting to see a turnaround. pero ahora en este año las cosas han cambiado y no es buen tiempo para estarse fijando cómo está tu cuenta. Yeah, it's not a good time to look at it, but it might eventually be a good time to buy, right? But Ya, ahorita no es un buen tiempo para ver cómo está el estado de cuenta de uno, sobre todo los que tenemos. Bueno, gracias a Dios a mí me falta todavía mucho para retirarme, pero lamentablemente hay gente que se retiró este año o se va a retirar este año y ellos sí va a estar difícil. yeah, Va a ser yeah, difícil that's para esas personas. definitely. And so it's important to understand this is normal. This happens in the stock market all the time. Bull markets, bear markets. It's just a cycle. It just happens. Ya, bueno, la bolsa de valores en Estados Unidos, y yo creo que bueno, vamos a hablar de Estados Unidos nada más. Normalmente pasa por ciclos, ciclos en el que crece, ciclos que te cae y luego vuelve a crecer y eventualmente va a volver a crecer. Estamos en ese ciclo que va en decadencia. Now, another market that there's not as much knowledge and there's definitely a lot of hype around is the cryptocurrency market. Ya, otro de las marcas del por qué estamos como estamos en este tiempo de economía y quizás no se ha hablado mucho es de la moneda virtual o cryptocurrency, como se dice en inglés. Ojalá que en español se diga igual o no sé cómo se dice la verdad. Todos conocen Bitcoin, so como Ya, Bitcoin. ya todos conocen los bitcoins y todas las demás monedas parecidas que son virtuales. So since November of last year, Bitcoin is down 69%. De, si lo comparamos con de noviembre del año pasado, ahora el que es la moneda más importante, el Bitcoin, ha decaído en un 69%. So the stock market was what, 24, 30%? This is 69%. Ya, si la bolsa de valores ha decaído en los 20, esto es casi en los 70, es una decadencia y algunas de las monedas han desaparecido, José, Yeah, literalmente. there's some like Luna in which Hay the biggest algunas scam of como our que se century, llamaba basically. Luna, que realmente era un fraude, no era real. Yeah, literally, I think it was 600 billion or something like that was wiped out. Ya valía billones de dólares y de pronto de un día para otro simplemente desapareció. Yeah. Another one that people talked about a lot was Dogecoin. Otra que toda la gente estaba hablando, una que se llamaba, bueno, voy a decir por el nombre en inglés, Dogecoin, era una moneda virtual también. 1 year ago, it's down 93%. So De un año a acá ha decaído en valor un 93%. So as you guys can see, although cryptocurrency, I do personally see eventually that it could serve value, but a lot of it is hype. Just like in the dot-com boom, a lot of people lost money. It's similar. Ya, y bueno, la moneda virtual realmente es más lo que se ha inflado que el verdadero valor que la moneda tiene en sí misma. Yeah, so and then the last thing that's the last event before we talk about, so don't leave yet. We're going to talk about how to prepare No, yourself for no se recession. desesperen, ahorita vamos a hablar de qué hacer, ¿no? Pero la última cosa que es importante Is the war in Ukraine. That has definitely not only inflation was already coming. This is not the cause of inflation, but it's Yeah. only made it worse. La otra que necesitamos mencionar Is the war in Ukraine. es la guerra en Ucrania, que empezó, me parece que en febrero. Yeah, so that has caused our energy costs to go up. That has caused gas to go up. A lot of things to. Eso It's affected a ha lot. causado Food prices. que la guerra ha causado que el precio del combustible se dispare, muchas cosas cuesten más. Y mientras haya incertidumbre de cuánto va a durar la guerra, va a seguir afectando. So, and why is that bad for a lot of people? Because the value of the US dollar is starting to go down, even though it's stronger than the peso or any other country. But overall, if you look at the value, if we just compare the US dollar
to the US dollar, we've gone down. It's weakened and it hurts families that are low income families. Y a pesar de que el peso en relativo a otras monedas en el mundo es una de las monedas más fuertes y la más usada, realmente se ha debilitado y su valor es menor y por eso ha provocado también la situación en la que nosotros ahorita nos encontramos en una posible recesión. So we're talking about all these events now. How do you prepare yourself if you're watching like, oh man, like this sounds Ya, scary? bueno, Don't be faltó scared. una, José, que quizás no sé si la querías mencionar, pero yo creo que eso es importante. Ah, en todos estos años, últimos 5 años, algo así, la Reserva Federal ha imprimido dinero, lo voy a decir de una forma coloquial, ha imprimido dinero a lo loco y So ha inundado de dólares, haciendo que la inflación se dispare aún más. yeah, I don't even know how I forgot to add that. That's the most important thing. Probably that's probably Yeah. the main reason why we're here is that, like he was mentioning, I think 40% or more of all the money we've ever printed ever in the history of the U.S. economy was printed in the last 2 years in the Yeah, form y of stimulus checks, not just stimulus checks, a lot of money given back to banks and to yeah. the stock market. Estaba leyendo, José, ayer a un comentarista que decía que de los últimos 5 años, toma 10 dólares, 10 billetes de dólar, ok, tómalos, los pones a un lado, así uno al otro, quita 8, ok, esos 8 que quitaste fueron imprimidos en los últimos 5 años. Antes de los últimos 5 años solo había 2 dólares en la economía y el gobierno imprimió 8 más y ahora tenemos 10, pero realmente la inflación lo que está haciendo es corrigiendo ese sobreestímulo de impresión sin límite Yeah. para todo, realmente. Yeah, he was just saying that we've printed the most we've ever printed it before. If you take a $10 bill, it's like if before only $2 existed and we just brought in the $8 these last 5 years. So that is why inflation is a huge factor too, why inflation has gone up. And there's a chart, I don't have it, but it shows during when they were printing out the stimulus checks, our savings accounts in general all over the US went up. And then as soon as that stopped, it went down. And credit, debt, all that went up. Ya, y esto es algo que es demostrable a través de la historia. Se ha visto que cuando los gobiernos imprimen demasiado dinero, es obvio, el valor o sea, el valor de la moneda se devalúa. O sea, pierde valor, es la palabra, se devalúa porque hay una inflación. Yo personalmente la he vivido en México muchas veces cuando era joven, muchas veces, de que me recuerdo, mira, mi abuelo, no más para que tengas la inflación que yo he experimentado, mi abuelo tenía ahorrados en dólares, que por muchos años era 12.50 el cambio, en México. No sé cuántos, cientos y miles de dólares. Y hubo una inflación de cientos, que de 12 comprabas con un dólar, comprabas 12 pesos. En cuestión de 6 meses comprabas 200 pesos por un dólar. Te puedes imaginar esa es la inflación que hay. Algunos en nuestros países latinos, eso es algo que a veces ocurre frecuentemente. Gracias a Dios aquí en este país no ocurre y por eso precisamente es que, como tú dijiste, están apretando el costo del dinero para que se corrija ese sobreestímulo que hubo en la economía. Yeah, there was a extreme amount of stimulus that was done during these last, couple of years that has caused all of this, all these problems and issues. And he was just sharing that some crazy situation, inflation, it tends to happen even worse in other Latin American countries. That you think 10% interest, inflation is bad. They had like 100, 200%, way worse than what we're experiencing. Ya, en Turquía ahorita es el 75, en Argentina creo que es como el 79. Venezuela is the worst though. No sé cuánto se me suena, pero tiene que ser mucho. Inflation is like at 400 or 500%. Let me see. It's at. I have to look it up. So I remember I saw somewhere. Or no, not 400. It's like some crazy amount, like 200 or 300. But it's just really bad in other countries. It's worse. And so
what can you do to prepare for the inflation? Number one, the first thing you got to do is you got to evaluate your finances and see what are some unnecessary expenses. You got to kick them out and just buy what you need, only what you Ya, need. la primera cosa que tenemos que hacer para prepararnos en caso de que y que todo apunta hacia allá, que es posible que haya una recesión, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Número uno, tenemos que nosotros es ver que no estemos malgastando nuestro dinero en cosas que no son necesarias. Tenemos que tomar decisiones fijas de qué verdaderamente necesitamos, qué es una necesidad y qué es meramente un gusto o un deseo. I can give an example. You might have subscriptions to Netflix, to Hulu, to YouTube, to like 10 things, and you're paying like $200 a month. You're paying a lot more than cable, which is the whole point of leaving cable, right? Ya, Maybe por you take ejemplo, a few. les paro un ejemplo. Muchos de nosotros estamos suscritos a todos esos canales nuevos que hay de suscripción como Hulu, Netflix, HBO, Disney, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos estás suscrito tú, José? Yo sí Zero. estoy suscrito a uno. I use other people's subscription. No, yo en Navidad tuve un especial Hulu que si lo agarrabas era por casi como Black Friday, algo así. Estoy pagando $1 al mes. Oh, Pero tiene comerciales, pero I don't care. yeah, that's not going to change your life No. financially. No. So second thing, so take off the unnecessary expenses, number one. Number two, increase your savings. You got to save try to at least save 10%. If you can do 20, even better. Ya, y la segunda cosa, lo primero Ok. es cortar gastos excesivos que no son necesarios. La segunda cosa que no tenemos que hacer es tratar de disciplinarnos en ahorrar lo más posible. Si es posible, un 10% sería algo muy bueno que pudiéramos hacer. Yeah, so very, very important. Save your money. Save that money. Number three, you gotta pay off high interest accounts. Credit La- cards, like we said, it's gonna go up in interest. Payday loans, those are crazy. Title loans, pay off those. Ya, la tercera cosa que tenemos que hacer es si tenemos deudas en tarjetas de crédito o esos famosos préstamos rápidos, que uno tiene que poner el título del carro o que se lo prestan fácilmente, $500, $100, title loans, lo que le llaman. Lo más pronto que podamos pagarlos sería lo mejor que pudiéramos hacer. Yeah, very, very important. Next thing you gotta do, number four, is build up your skills. If you build up your skills, like we said, in a recession, there's a rise in unemployment. If you're let go from your job, you have a higher value, so you're more likely to find another job, or maybe not even get fired at all. Ya, la otra cosa que puedes hacer es de que busca cómo mejorar tus habilidades, tus talentos de trabajo para que si hay desempleo o si necesitas conseguir un nuevo empleo porque la fábrica se cerró o la compañía se cerró, sea más rápido que te puedan contratar. Eso es bien importante. Incrementar la capacidad de verme más atractivo para poder conseguir empleo o que sea retenido si hay despidos en la fábrica o en la compañía. You want to be someone that a company needs, right? You don't want to be someone that's like, well, I guess we don't. It's a recession. We can cut Ya, este es un costs. tiempo en que la compañía necesita ver como indispensables. Yeah, very, very important. Next thing, number five, find ways to make extra money. Don't just try not to rely on only one income. If you can find other ways to make money by buying, reselling, or if you're married and only you work and your spouse doesn't, maybe now's the time to take on a part-time job. Ya, la otra manera es tratar de incrementar nuestras entradas de dinero. Si, por ejemplo, puedo vender algo, si tengo la capacidad de hacer algo, un negocio que he querido empezar y que sé que verdaderamente puede ser bueno y que acuérdate que la gente va a tener menos dinero para gastar. So hay que pensarla bien, qué cosas puedo vender y qué cosas no puedo vender. Y la otra cosa, si estoy casado y uno de los dos no trabaja, bueno, maybe uno de los dos, o sea, la persona que no trabaje, pues tratar de buscar un empleo, un part-time, algo como añadir pues a la economía del hogar. So, a recession overall is not a good time in the economy, but
believe it or not, there is opportunities within a recession. Ya. Bueno, las recesiones no son buenas para nadie, sobre todo en términos del empleo, pero aún en medio de una recesión puede haber cosas que sí son oportunidades que podríamos aprovechar. So what does this mean? ¿Qué significa esto? When I tell you guys to pay off your debt, there's a reason. Cuando le decimos que paguemos sus deudas, hay una razón por qué. During a recession, it's going to be harder to get a house, like a mortgage or a car loan. Porque durante la recesión se va a hacer mucho más difícil que podamos conseguir un préstamo para una casa o para un carro. Since the requirements are going to be a lot stricter, if you pay off of your debt or the majority of it, you're going to look more desirable and increase your chances to get approved for a mortgage, to buy a car, Yeah. to start a business, whatever you want to do. Entre menos deudas tengas, pues por supuesto tu porcentaje de crédito va a aumentar, te vas a ver mejor para los lugares que tú quieras aplicar, y va a ser más fácil que califiques y que la cantidad que te presten no solamente sea más alta, pero a intereses que a lo mejor sea mejor a que si tenemos mucha deuda. Because usually during recessions, stuff goes down in price. You know, there's discounts on real estate, on the stock market, in cars, in luxury watches that people buy and resell, stuff like that. Muchas de las cosas que durante la recesión ocurren es de que los precios de muchas de las cosas pues bajan de valor, incluyendo casas, incluyendo el costo de las acciones en las bolsas de valores. Todo eso tiende a decaer su valor, y si pues nosotros tenemos ahorrado, pues es una buena oportunidad. Una cosa, José, que quizás mucha gente no sabe: cuando empezó la pandemia, pues hubo una recesión. Acuérdate cómo se cerró, etcétera, etcétera, y nadie compraba nada, etcétera, etcétera. Lamentablemente, hubo muchas actions, o sea, remates, y eran en línea. So, durante la pandemia, yo compré muchas cosas personalmente en remates, porque muchos restaurantes, muchos joyerías, e incluso hasta la policía tiene un remate bien grande. Y nadie apostaba. ¿Eso qué significaba? Pues que las cosas salían casi regaladas. So, yo aproveché en muchas acciones que soy parte, que me meto, y compré, porque todo bajó de valor, incluso anillos. Regalé uno a tu mamá. Yeah, luxury items. Exageradamente regalado, porque nadie estaba apostando en esos días de la pandemia. So he was saying in 2020, when the pandemic started, there was a mini recession. Mini because it only lasted like a couple weeks to a month, something like that, or 2 months. Super short. It's never that short. But maybe you're not gonna buy a house, maybe you're not gonna buy a car. But what he was saying is it was an opportunity for him to go on the online auctions and buy stuff from restaurants that were closing, other places that were closing, tools and stuff that usually it's a lot more expensive. He got it at a discount. He bought luxury stuff like diamond rings that usually cost a lot more, but they went a lot in value to the floor, because what happens in recession? People are not buying. If people are not buying, people are just trying to get rid of stuff, and that's your opportunity to buy. So that's what I mean when I say be ready for an opportunity. This is the only opportunity sometimes that we might see in a long time where houses drop. In 2008, in the housing crisis, there were some houses that dropped by 40 to 50%. Now, I'm not saying it's going to happen everywhere, or if it's even going to happen at all. We don't know, honestly, but imagine seeing a house drop 40 to 50%. That's crazy. Ya. Bueno, José estaba repitiendo un poco de lo que yo dije en español. Lo que él añadió es de que, por ejemplo, las casas también pueden bajar de valor, y que probablemente no van a bajar como en el 2009, 2010. Aquí en Norwalk, una casa que costaba 600 o 500 bajó a 250. Yo las vi. Si hubiera tenido dinero, era el momento perfecto para haber comprado. El problema es que no tenía nada de dinero para comprar, así que no pude comprar nada. Pero ahorita esas mismas casas que costaban 250, a 2 bloques donde yo vivo, en la mañana me traje un papel de una de esas casas que la están vendiendo otra vez, cuesta casi 800. So yeah, houses have gone up a lot. He said that he remembers seeing in the neighborhood that we're in right now, in Norwalk, that he's in, there were houses that dropped from 600,000 to 250,000, and right now they're worth over close to 800,000 within the span of what, a little bit over 10 years. So, what before we end, since you lived through, I don't know, I guess a couple recessions by now, what would you say are some tips or any last minute things that you would add
and give to the families watching. Ya, bueno, me está preguntando qué hacer. Como dice José, que ya soy muy antiguo. He pasado por la gran recesión the Great Recession in the 20s. No, 1920s. no, yo he pasado por algunas, de veras. Literalmente llegué a Estados Unidos a mediados de los 80s. So estábamos saliendo cuando Reagan estaba entrando. Cuando yo compré mi primera casa, agarré un interés bien, el más barato, nadie lo creía, y fue 8.5% de interés. Ese era el interés que se pagaba en ese tiempo. So, fue un tiempo, y luego eso, por supuesto, en el 2000 hubo otra, y luego hubo otras mini pequeñas en los 90s por fraudes en los bancos, en los unos bancos especiales que había para hacer préstamos de casa, que cometieron mucho fraude y provocó una mini recesión. Y luego después en el 2000, porque muchas de las compañías que empezaron a surgir del internet, ¿no? De todo eso, las inflaron, así como el Bitcoin, y casi todas desaparecieron. Solo unas poquitas sobrevivieron, pero la economía sufrió mucho. Y por supuesto, después de los ataques del 2000, cuando estaba el presidente George Bush 9/11. en las Torres Gemelas, hubo otra recesión por eso. Y luego, por supuesto, la más grande fue la del 2009-2010. ¿Qué se puede hacer? Bueno, déjeme decir qué se puede hacer. La primera cosa, uno tiene que tener su casa en orden. Voy a repetir un poco lo que Josué dijo. Uno tiene que hacer parte como su estilo de vida, tener un presupuesto. So Eso es first lo primero. place, you gotta have a Yeah. budget. That's in your lifestyle, no matter with or without recession, have a budget in your family. Ya, tienes que tener un presupuesto, y es algo que los que estamos casados tenemos que sentarnos con nuestro cónyuge y entre los dos crear un plan. ¿Qué queremos? ¿Qué son nuestras metas inmediatas en este momento? Especially if you're married, it's important that you both sit down, not one of you, both sit down and figure out what are your plans, what are your goals, and do a budget. Ya, y luego la otra cosa es, repitiendo lo que tú dijiste, o sea, las cosas no cambian. Si uno tiene deuda de tarjeta de crédito, uno debe de eliminar todo lo que sea posible. Eliminate any sort of debt, especially credit card debt, if possible. Ya, y la otra cosa que yo siempre he creído es, uno tienes que ver el dinero o las cosas que uno compra, lo que quiero decir, no como lo que te da valor, sino cosas que utilizas porque son necesarias. Y claro, que disfrutas, eso es importante, pero no definen quién eres tú. Hay cosas más importantes que definen el valor de persona, tu familia, tus hijos, la gente, los amigos. O sea, vive vida de acuerdo a lo que vives. No trates de aparentar, de tener una imagen comprando cosas de marca, cosas así carísimas, porque realmente al final del día lo único es que no es realidad, no es una realidad, es una fantasía. Vive conforme a tu capacidad que tienes. Live within your means. Don't try to live a life just to this Impress. fake image and impress other people. At the end of the day, no one cares. Only you should care about your own family, your own finances. Ya, eso es bien importante. Y por supuesto, para mí bien importante, ten fe en Dios. Soy cristiano, creo en orar. La oración es importante. Si uno pasa por crisis económicas y todo, eso nos da paz, nos da seguridad. Y al final del día, pues encomendarnos a Dios siempre nos da a nosotros la seguridad de que Dios va a tomar control de todo. And last and final thing, like mentioned, make sure that you don't lose the faith. Don't lose your faith. Especially, he was saying he's a man of faith. He believes in God and knows that everything he gives it in his hands and it's all in control. So don't lose your faith. Very important. Very important. But I don't think there's anything else, besides that. The only thing I would say is share this video with your friends and family. Very important things that we covered everything. I don't think there's anything we missed. We covered everything that you need to know. How to prepare, what is a recession, things that happen that kind of caused the recession. Ya, creo que sí. No se me ocurre ninguna otra cosa. Siempre va a haber cosas que maybe se nos olvidó mencionar, pero las principales son esas. Y lo más importante es que nosotros tengamos una imagen clara de qué es lo que tenemos realmente y no vivir más allá de nuestra capacidad real, sino que para mí, entre más simple sea nuestra vida, más paz, más armonía uno puede tener. Eso es bien importante.
Yes, it's important. You know, your peace and harmony is very, very important. Don't lose that. It's super important to keep that in mind. And yeah, just make sure to share it with your friends and family. If you have any comments or questions, please, I forgot to say, but leave them down below. We'll do our best to answer them. Anything that we talked about today, any questions, leave them in the comment section. Si tienen cualquier pregunta, déjenos saber en los comentarios abajo. Pero es todo. It's everything that we have for today. Thank you to everyone for watching. We'll see you next week for Avancenios. Take care, everyone, and save that money.